Hola, Hola. ¿quieres un poquito de té? Sí, por favor. ¿Brindamos por el episodio de hoy? Episodio 3. Café tacilla. Bienvenido al episodio 3 de El otro no existe. Bienvenido a todos. Hoy traemos un episodio, iba a decir hoy traemos un episodio que nos hace mucha ilusión, pero Siempre nos hace ilusión eso, todo lo que hablamos, eso todo lo sí, que hacemos. sí. Bueno, el episodio de hoy, para poneros en contexto, os quiero contar una historia, ¿vale? Vamos a situarnos en febrero de 2020, 3 semanas antes de que estalle esta pandemia mundial que nos puso a todos la vida patas arriba. Vale, esta historia sucede en la sala de espera de un centro en el que yo iba a presentar mi TFM, el trabajo de fin de un máster que duró 2 años. Yo estaba embarazada de 6 meses de mi segundo hijo, un embarazo muy incómodo, y venía de compatibilizar hacer el trabajo de fin de máster, este embarazo súper incómodo, la crianza de mi otro hijo que tenía casi 5 años y 2 trabajos. Por la mañana, sí, sí, te acuerdas, ¿verdad? Por la mañana Madre trabajaba mía. como psicóloga y coordinadora de voluntariado en una asociación de padres y madres de niños con cáncer de Granada. Aprovecho para nombrarla, se llama AUPA y tienen un proyecto precioso por si queréis echar un vistazo y colaborar. Y por las tardes trabajaba pues, como autónoma con mis propios pacientes, ¿no? Entonces, después de 2 años hiperintensos, conciliando todo eso, llega el final. Ya solo me queda presentar el trabajo de fin de máster ante un tribunal y estoy en la sala de espera con mi barrigón, sabiendo que después de presentar ese trabajo, si definitivamente apruebo, llega mis 2 bajas de autónoma y mi baja laboral, el fin del máster y se acabó. Pero para que se acabara de verdad necesitaba aprobar esto. La hipótesis sobre la que yo trabajaba en mi trabajo de fin de máster, bueno, no se había corroborado con la investigación que había hecho. Y el trabajo tenía algunas lagunas. El máster además me había costado un ojo de la cara, así que había como mucha presión y muchas emociones sucediendo en ese momento. Así que estoy en la sala de espera, empiezo a ponerme muy nerviosa, muy nerviosa. A mí no me suele costar en exceso hablar en público, me pone un nerviosa estándar, un nerviosa normal, ¿vale? Pero no más. Pero claro, era como que me estaba jugando mucho, venía de mucha presión, de mucho estrés, era como el último paso hacia el final, y eso que no sabía que 3 semanas después venía la pandemia, que fue maravillosa, Sí, aparte pero para fue mí. como wow. Sí. Fue Wow. maravillosa, quiero decir, el pasar de toda esa actividad a un descanso absoluto, pero bueno. El caso es que estoy súper nerviosa, esperando, viendo cómo van pasando los alumnos a los tribunales y yo, ostras, respirando, reviso mi PowerPoint, pero le escribo a mi hermano y me dice, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo estás? ¿Ya te ha tocado, ha sido tu turno? Y digo, no, todavía no me ha tocado, pero estoy súper nerviosa. Y me dice, Vero, ¿ya sabes lo que tienes que hacer? Digo, no, ya estoy repasando un poco, estoy respirando. Dice, no, no, entrégaselo al Espíritu Santo. Digo, claro, es verdad. Entonces, cerré el ordenador, dejé de decirme a mí misma, venga, tú puedes, venga, tú estás bien, venga, lo dejé todas las afirmaciones, dejé de ser mi único soporte para mí misma, dejé de intentar ser yo la que me sacara de ese apuro y lo que hice es que cerré los ojos, cogí todos mis nervios, se los entregué al Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de eso, que sé que es una palabra o un concepto un poco abstracto. Se lo entregué al Espíritu Santo y le dije, yo ya he hecho todo lo que está en mi mano, te dejo a ti el resto, te dejo a ti esta situación, que se haga lo que tenga que ser para mi bien mayor, te entrego mi malestar para que tú lo conviertas en otra cosa. Entonces respiré, solté y me llamaron para entrar. Bueno, di toda la charla y tal, expliqué yo todas las limitaciones que tenía mi propia investigación y ¿sabéis lo que pasó? Que me pusieron
un 8,9, me pusieron un 8,9 y me dijeron que le había parecido una de las mejores presentaciones, no por la investigación, sino por mi capacidad de transmitirla, por mis habilidades para comunicar, por cómo se lo había contado, por lo segura que me veía, lo segura, por lo tranquila que me veían, por cómo le había transmitido la información, que valoraban mucho mi capacidad como de oratoria. Y eso era lo que también había hecho que destacaran mi nota. Entonces, ¿qué pasó? Yo pasé de una situación de absoluto, bueno, de un cúmulo de malestar, de estrés, de ansiedad, de bloqueo, justo antes de este evento tan importante, a entregarlo al Espíritu Santo, rendirme por completo, llegar y hacer una presentación excepcional donde además me dan un feedback de lo que le he transmitido, que es justo lo contrario a lo que yo estaba sintiendo en la sala de espera, ¿vale? Y con esto os estoy contando una de las herramientas tan potentes que propone el curso de milagros, y eso es lo que queremos hacer hoy, dar un poco más de contexto de qué es el curso de milagros, qué propone, cuál es la utilidad práctica en nuestras vidas, más allá de lo que leemos en el libro y suena abstracto, es cómo lo podemos llevar a nuestras vidas y qué es todo esto, porque claro, imagínate, mi hermano, entrégaselo al Espíritu Santo. ¿Quién? ¿Perdona? ¿Quién? ¿Que quién? ¿Fray Leopoldo? ¿Cómo? Claro, entonces, ¿qué significa eso? Porque claro, yo no me pongo... yo hago una rendición, en realidad, en ese momento. Llamémoslo entregarlo al Espíritu Santo, llamémoslo rendirme, de alguna forma. Entonces, Miguel Ángel, ¿qué hice? Episodio ¿Qué 3. pasó? Episodio 3. ¿Por qué te interesa un curso de milagros? Mm, No porque debería interesarte un curso de milagros, sino por qué te interesa un curso de ¿por qué milagros. te Y ahora es interesa? cuando desaparezco del plano durante unos segundos. A música de espera. Esa la persona de Spotify no lo ven, Es pero personas de Spotify, no Pero tenéis mira que que acaba de preocupar. hacer un mutis por el foro, Mutis por el foro. porque está yendo a coger mogollón de libros, ¿vale? Que los que no lo veis en Spotify, luego los tendréis debidamente mencionados en la descripción, y Sí. los que los veis en YouTube, pues vais a ver la portada. Os trae más cuentas ahí directamente a la librería. Muy bien. Este libro de aquí, Un curso de milagros, ¿vale? Para los que no estáis viendo en Spotify o no estáis viendo en audio, es un libro azul muy pequeñito que no pesa nada. Bien, ¿por qué te interesa un curso de milagros? Primero, para la paz interior. Bien, entonces, vamos a ver qué es la paz interior. ¿Cuántas personas tienes tú en consulta a las que les falla la paz interior? Bueno, Hablamos de falta de paz interior a personas con depresión, ansiedad, ira, estrés. muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas, porque no es lo mismo preguntar cuántas personas tienes con ansiedad que cuántas personas les falla la paz interior, porque puede haber alguien que tenga ansiedad, pero que esté como rendida o en aceptación de ese proceso, no le dé miedo su ansiedad y lo atraviese. Pero normalmente lo que hay es como mucha perturbación por el propio proceso que están atravesando, por lo que están sintiendo, por lo que están pensando, por lo que está sucediendo en su vida. Y sí, bueno, pues no sé cuántas, no las he contado, pero si cuento todas las personas que he atendido a lo largo de mi carrera, pues tampoco tengo ni idea, pero nunca me he parado Un a gran contarlo, pero porcentaje. muchas, 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 todas, vamos, todas las que vienen. Bien, partimos de la base de que vivimos en un mundo en el que la paz interior no es algo que abunde. Es decir, generalmente vemos personas lidiando con conflictos, personas con estrés, personas con problemas de ira, depresión, ansiedad. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido esos problemas. Por lo O los vamos tanto, a tener. os los vamos a tener. Un curso de milagros nos ayuda a lidiar con todo este tipo de conflictos que nos perturban y nos ayudan a tener paz interior. Segundo motivo, resolución de conflictos. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos pacientes sueles tener que tienen problemas con mi padre, mi madre, mi amigo, mi novio, mi ex, mi no sé qué, mi no sé cuánto, conmigo mismo, con el vecino del tercero? ¿Cuántas personas? Todas. Todas. Bien. Y ya no solo pacientes que tenga ella, sino todo el mundo tenemos relaciones que salen mal, conflictos con otras personas. Es algo normal, porque vivimos en sociedad.
Si estuviésemos aislados, aún así tendríamos problemas con nosotros mismos, con los animales o con las plantas que nos rodearan. Siempre, si no hay conflictos, los inventamos. Bien, ese sería el segundo. Y el tercer motivo es por un cambio de percepción. ¿Y por qué te interesa un cambio de percepción? Porque la percepción que traemos de base, la que tenemos en el mundo en el que vivimos, en el mundo dual, dominado por el ego, es una percepción basada en la separación, basada en el miedo, basada en el sacrificio, basada en valores que no te van a traer la paz interior, que no te van a dar probablemente nada de lo que realmente quieres. No hablo de cosas materiales, sino a nivel de ser. Por lo tanto, por esos tres motivos: paz interior, resolución de conflictos y cambio de percepción. Esos serían los motivos por los que te interesa un curso de milagros. Bien, entonces, dicho esto, ¿cómo voy a conseguir yo que el libro esté azul? O sea, ¿cómo consigo yo que esto se convierta en lo otro? Bien, vamos a explicar entonces un curso de milagros. Ya estuvimos hablando en el episodio 1 de qué iba. Es un libro que de repente un día una mujer que se llamaba Ellen Schuckman empezó a escuchar en su cabeza unas voces y le dijeron, y lo canalizó. Es un libro canalizado. El libro no está escrito por una persona. Verónica y yo hemos llegado a esa conclusión después de tanto tiempo, después de unas cuantas vueltas. Está escrito a través de a través de una persona. Está transcrito, está dictado, pero no está creado por un ser humano normal y Tampoco por corriente. ChatGPT. Tampoco. No nos referimos a eso. Bien, ¿cómo se estructura este libro? Este libro tiene un prefacio, un texto que es el grosso del libro, un libro de ejercicios, un manual para el maestro y un manual para clarificación de términos. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a leer el libro, no te enteras de nada, o bueno, si tienes cierto bagaje religioso cristiano, te puedes enterar porque hace referencia al Espíritu Santo, la expiación, a Dios. ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer un apunte de Sí. cómo está escrito el libro? Es un libro que no está escrito para la mente humana, entonces a la mente le choca, le reta muchísimo, puede rechazarlo, puede convertirse en algo muy denso, no lo entiende, porque es un libro que está hecho para que resuene con el ser. Entonces, según lo cerca que tú estés de ese lenguaje y de escuchar cómo las cosas, dices, creo que no me he enterado nada a nivel mental, pero hay algo dentro que me ha hecho clic, 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 clic. Exacto. ¿Vale? Entonces, normalmente cuando la gente dice, ay, qué guay todo lo que me está contando Miguel Ángel, quiero abrir el libro y empezar a leerlo, lo primero que se encuentra es la mente haciendo ¡buf! Un ostión en toda la cara del ego. Porque no está escrito para la mente. Por eso hay tantos intérpretes de un curso de milagros, porque es como, vale, esto está escrito como en chino para la mente, pero muy claro para el ser. Entonces yo te voy a hacer un puente para traducirte todo esto. Este puente yo lo veo bastante necesario. Yo no defiendo para nada los intermediarios entre nosotros y el universo, Dios, no defiendo para nada los intermediarios, pero sí defiendo a los traductores. Defiendo a los traductores porque a mí me sirvió entender que este libro no es un libro, como dice Verónica, dedicado a la mente. Es un libro dedicado al ser, no un libro dedicado al ego. Al ego lo que hace con este libro es bastante agresivo, se revuelve. El ego lo que va a intentar por todos los medios es que no lea este libro. Va a generar mucha resistencia. Mucha resistencia. Este libro es un lavado cerebral. O sea, vamos a ser claros. Si a ti te dan miedo los lavados cerebrales, esto es un lavado cerebral. Y cuando decimos lavado cerebral no lo hago pensando en algo malo. Lo hago pensando en algo bueno porque nuestra mente está dominada por un sistema de pensamiento que no nos está haciendo ningún bien. Por lo tanto, ese cambio de percepción del que hablaba al principio es algo necesario y es algo natural. Cuando yo empecé a leer este libro, lo cerré. Abrí la primera etapa, leí lo primero, lo cerré. Dije, esto no es para mí. ¿Por qué no es para mí? Por los nombres religiosos, por lo que te decía, Espíritu Santo, expiación y tal. ¿Qué pasa? Cuando este libro fue transcrito, podrían haber puesto otros nombres, pero no lo hicieron así adrede. La persona que dictó este libro lo hizo adrede porque quería que reinterpretáramos esos conceptos que se han vulgarizado y malinterpretado a lo largo de tantos años. Es decir,
no voy a usar otros conceptos. Lo que pasa es que no os habéis enterado de nada. No os habéis enterado de nada y vuelvo a explicaroslo. Cuando yo entendí esto, cuando entendí que todo lo que me estaban diciendo no era un ataque hacia mí, sino era un ataque hacia el ego, ¿de acuerdo? Que tampoco tiene por qué ser un ataque porque es un libro de amor, pero desafía los postulados del ego, desafía tu personalidad y desafía todo lo que crees saber sobre el mundo. Hay que ser muy valiente para meterse en algo así, porque... Y muy humilde, porque Y muy tienes que estar humilde. dispuesto a asumir que durante mucho tiempo, durante toda tu vida, has defendido un sistema de pensamiento porque era el conocido, el aprendido, el observado, pero que quizás no era real. Y el ego tiene muchas resistencias porque ha construido todo eso con muchísimo empeño, con muchísima intención para protegerse, y que tú me quites eso significa que tú me dejes desnudo. El lavado de cerebro, quiero matizar que no es el lavado de cerebro. El lavado de cerebro no es una manipulación. El lavado de cerebro es una limpieza de creencias, ¿vale? Porque a lo mejor entonces esa limpieza, pues tú tienes que reconocer primero que estás sucio. Exactamente. Si partimos de esa autocrítica, por así decirlo, o partimos de la base de que no somos felices con la vida que tenemos, de que necesitamos un cambio de percepción, entonces, nada, este libro no es para ti. Pero cuando has llegado a cierto punto de dolor o de sufrimiento, o de ya estoy harto de repetir siempre la misma experiencia, ya estoy harto de vivir así en esta ansiedad, en este estrés, en cualquier estado que te suponga una incomodidad, entonces este libro se presenta como una buena guía. ¿Cómo empezaré yo a atajar este libro? Muy sencillo. No tienes que entender absolutamente nada. Empezamos por ahí. No un libro que vaya a poder razonar. No se razona este libro. Por lo menos no se razona en la primera vuelta. Yo llevo ya unas cuantas. Entonces, ¿qué hacemos con el libro? Empezamos a leerlo desde el principio, ¿vale? Tenemos el texto, empezamos a leerlo desde el principio y empezamos a hacer los ejercicios. Los ejercicios son frases. Son unas frases, te dan unas instrucciones muy claras de cómo tienen que ser esas frases, son lecciones. Y lo que tienes que hacer básicamente con esas lecciones es repetirlas a lo largo del día. Te establece pues durante 5 minutos, durante 3 minutos, 2 veces al día, 3 veces al día, lo que sea, y lo haces. Te sientas como te sientas. Esa es la idea. Tú ten en cuenta que al final es muy incómodo repetir una frase que para ti no tiene sentido o que desafía tus valores, tu sistema de valores. Pero, o que la mente no comprende. O que la mente no comprende, que suele ser eso. Entonces, simplemente lección 1, empezamos a desprogramar. Este curso lo que hace es desprogramar la mente. Deshace la culpabilidad a través de la desprogramación del ego, lo cual es muy potente, muy potente. ¿Desde cuándo vas a empezar a notar cambios? Cada persona tiene su proceso, pero yo diría que desde el principio, porque en el momento en el que tú te rindes, como comentábamos en el episodio anterior, si no lo has visto, dale like, suscríbete y ve el episodio anterior. Y el primero. También todos. El rendimiento. La rendición es base para poder absorber con mayor facilidad los postulados de este libro. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Dice, wow, hay un montón de conceptos, hay un montón de historias, incluso hay una clarificación de términos que no alcanzo a comprender. Bien, vamos a hacer una pequeña síntesis de los conceptos que te vas a encontrar. Cuando hablamos de Hijo, de Dios y de Espíritu Santo, ¿vale? Que es la triada, ¿no? Estamos hablando de estados de agregación. Estados de agregación serían, estadios de condensación de la materia, para que sí nos entendamos. Entonces, imagínate que Dios o el universo es gaseoso. El Espíritu Santo es líquido y el Hijo es el hielo. Entonces son diferentes estados de la misma materia, pero en diferentes estados de agregación. Si te das cuenta, el Hijo es la forma más densa, el Espíritu Santo sería a medio camino y Dios, el universo, es la forma invisible. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos conectados al gas por el líquido. Y cuando hablamos de Espíritu Santo, el Espíritu Santo sería... Va a ser un puente de nuevo.
el un puente, intermediario. el intermediario. Es decir, yo quiero llegar a Dios, al gas, desde la densidad del Hijo que soy, y el camino de en medio es el Espíritu Santo. Mirad, la historia que yo he contado al principio se refiere a lo que el curso de milagros propone como expiación también, que serán términos que abordemos. Vamos a intentar que lo más básico del curso de milagros lo podamos explicar en este podcast para que sea un podcast referente para aproximaros a ellos, pero luego, como en futuros episodios, podremos ir desarrollando con más detenimiento cada uno individualmente. Yo quiero decir una cosa, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, con mis pacientes o con las personas de mi alrededor hablo de este tema, yo no recomiendo que empiecen por el libro de un curso de milagros normalmente. Yo recomiendo que empiecen por esos traductores del curso de milagros para que se vayan familiarizando con estos conceptos y el ego se vaya poniendo blandito, ¿vale? ¿Qué significa que el ego se vaya poniendo blandito? Que cuando yo, por ejemplo, estoy leyendo a Gabrielle Bernstein en El universo te cubre la espalda, ella me está contando su historia con el alcoholismo, sus momentos más duros de su historia vital hasta el momento, y está hablando de cómo pasa de ese lugar de miedo y de separación a un lugar de amor y de fe en el que suceden los milagros, y te lo explica cómo lo hizo a través del curso de milagros. Pero esto no es un libro de un curso de milagros donde te lo explico todo como en crudo. Esto es mi historia, te voy a decir cómo yo lo utilizo y cómo yo lo aplico sobre mis propios acontecimientos, y luego te voy a contar hacia dónde eso me llevó también en acontecimientos, y por medio te voy a dar algunas frases, algunas píldoras, algunos conceptos. Entonces, ¿esto qué hace? Que tú te puedas acercar al curso de milagros, que empieces a oír hablar de Dios, del Espíritu Santo, de la entrega, de la rendición, del cambio de percepción del miedo a la fe y tal, pero sobre la historia de una persona con la que tú puedes llegar a identificarte, de manera que a tu ser le resuena, pero tu mente lo entiende. Y como tu mente lo entiende, no genera una resistencia tan fuerte como puede ser ir directamente al curso de milagros, que según en el punto en el que estés, va a causar como más rechazo y igual más dificultad al principio. Es muy heavy. Las cosas como son, es muy heavy. Es maravilloso, pero es heavy. Es muy heavy. Yo no empecé directamente por un curso de milagros. Sí empecé cuando lo tenía, lo cerré y dije, ¿esto qué es? Pero no empecé aquí. Yo no empecé a escuchar hablar de un curso de milagros directamente. Entonces, hace poco hice un post en mi cuenta de Instagram donde comentaba algunos libros. El primero de ellos, Luis L. Hay, Usted puede sanar su vida. Increíble. Esa mujer, en mis momentos más chungos, cuando mi madre tenía cáncer, fue lo que me ayudó a levantar la moral. Ese libro, buen inicio para para empezar a escuchar algo de un curso de milagros y a entender el lenguaje. Lo maravilloso de Luis es la grandeza de su simpleza. No tiene que hacer nada complicado, transmitirte un mensaje muy puro de amor. Entonces, muy fácil de leer, muy fácil de resonar con él, y a la vez como muy limpio y muy claro. Para mí, Luis L. Hay es como hiperaccesible y una buena manera amable de acercarte a todos estos conceptos. Muy amoroso, mucha ternura, es muy bonito. A mí me gustó mucho, me pareció muy amable, muy bueno. Segundo libro, El poder de la hora de Eckhart Tolle. Creo que esto fue uno de los primeros libros del estilo que tuve. Lo tengo ultra mega requete subrayado por todos lados. Ese se lo recetaste a mi madre cuando era tu paciente. Se lo receté a su madre, efectivamente. Este libro empieza también a hablar de algunos conceptos de un curso de milagros a un nivel muy básico que todo el mundo puede entender, y es muy bonito para empezar a encontrar esa paz interior. A mí me parece muy bonito. Luego tenemos, bueno, este lo cogió. Tenemos otro libro relacionado con Gabrielle Bernstein. Esta señora se llama Marianne Williamson y este libro se llama Volver al amor. Creo que ya no, o sea, es complicado encontrar esta edición en libro porque fue, bueno, está la 19, ¿cómo se llama? 19ª. 19ª edición. Digo yo. 19ª edición del libro. y es muy complicado de encontrar. Es bastante parecido al de Gaby Bernstein, tienen un estilo parecido
y a Louise L. Hay. Sería como una mezcla entre las dos. Sí. También muy bonito, muy fácil de entender. Un pequeño apunte sobre este libro, se va haciendo más interesante conforme va avanzando. Al principio quizás está bien, pero conforme va avanzando se va haciendo mucho más guay, muchísimo más interesante. Marianne Williamson hace lo mismo, o sea, te refería a que hace lo mismo que Gabrielle Bernstein, porque lo que hace es a partir de su historia introducirte en un curso de milagros. Quizás ella habla un poquito más del curso de milagros explícitamente que Gabrielle en este caso, pero también cuenta mucho de su historia. Y como dice Miguel Ángel, sobre todo igual al principio no conecta tanto, pero va mejorando y mejorando por capítulo. Bien, y por último tenemos libro de Patrio, Marta Salvat decide de nuevo. Sinceramente me parece una muy buena aproximación a un curso de milagros, muy sencillo, muy fácil de entender. Me parece brutal la manera que tiene esta mujer de explicar un curso de milagros. Tengo que decir una cosa sobre este libro y sobre esta teoría, es que realmente ella ha montado una historia alrededor de un curso de milagros para explicar los conceptos. Por lo tanto, es lo más sencillo del mundo. Tal y como ella lo explica, es lo más sencillo del mundo. Yo quizás es un buen sitio para empezar también, si queréis empezar por algún sitio, buen totalmente. sitio. Bien, con estos libros, si te quieres aproximar a un curso de milagros, porque te llama el tema de cambio de percepción, resolución de conflictos, paz interior, son buenos libros para rodear un curso de milagros. No obstante, aunque sea heavy, aunque sea una pasada, yo te recomiendo que vayas poquito a poco leyendo un curso de milagros y haciendo las lecciones diarias. Aunque no lo entiendas, aunque te rechine. Yo empecé así. Yo empecé leyendo el libro y haciendo las lecciones sintiéndome muy incómodo. Sintiéndome muy incómodo primero por el lenguaje que usaba, que a mí me rechinaba todo el tema religioso, expiación, no sé qué. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que milagro es un cambio de percepción. No es que de repente voy a hacer un milagro, Verónica va a desaparecer. No, no estamos hablando de un milagro así. Estamos hablando de un cambio de percepción. Cuando cambiamos la percepción, cambiamos la manera que tenemos de ver las cosas. Entonces, quiero que entiendas esto. Cuando definimos milagros sería esto. Cuando definimos el universo, el Espíritu Santo y el Hijo, es lo que habíamos comentado antes. Y la expiación sería esa manera de perdonarnos a nosotros mismos a través del Espíritu Santo. Nosotros entregamos nuestro paquete, nuestro conflicto, nuestro lo que sea, a un poder superior que se va a encargar de deshacer esa percepción para que tengamos una percepción nueva sobre este tema. Y te sorprenderá, si empiezas a usar esto, te sorprenderá viendo que generalmente las cosas no se solucionan como a ti te gustaría, sino se solucionan como a ti te viene mejor que se solucionen. Es decir, esos cambios de percepción sirven para que podamos trascender nuestra historia, nuestros conflictos y nuestras percepciones erróneas en base al ego. Una de las cosas interesantes que también tiene la expiación, que a mí es una de las herramientas que quizás más me ha servido hasta ahora del curso de milagros, aunque yo no he hecho todas las lecciones como tú que has leído el libro varias veces y tal, pero una de las cosas que propone la expiación, yo decía en la historia al principio, yo creía que estaba sola, que yo por mí misma tenía que resolver mi ansiedad, sostenerme, aguantarme, hacerlo lo mejor posible, y todo el rato además quería resolver el problema sobre el problema. Voy a practicar más, voy a respirar, voy a hablarme tal. Era como, estoy sola, resuelvo el problema sobre el problema. Y entonces de repente con la expiación, ¿qué hago? Primero, saber que como yo no lo controlo todo, la parte que a mí me corresponde yo ya la he hecho, que ha sido hacer el trabajo, ha sido repasarlo, ha sido traerme hasta este momento, pero la parte que yo no controlo, que es lo que suceda ahí dentro, qué profesores me hayan tocado para revisarme, cómo sucedan las cosas, la parte que yo no controlo la entrego, no me la quedo para hacerme sangre con ello, ¿no? Sino que la entrego y le digo al Espíritu Santo, como yo esto no lo veo, porque esto no está en mis manos, no lo voy a estar sosteniendo, sino que te lo entrego para que tú lo eleves, lo purifiques, des una percepción mayor y te ocupes tú de esta parte. Entonces, de esa manera dejo de sentir que estoy sola en esto, de esta manera recibo apoyo y sobre todo de esta manera dejo de resolver el problema sobre el problema, sino que practico la rendición,
Cuando yo practico la rendición entiendo que puede haber una manera mejor de que esto suceda que yo todavía no veo desde mi mente limitada, pero confío en que si dejo espacio, porque ya no cargo con todo, sino que si suelto un poquito de mis manos y dejo espacio, allí donde yo no pueda rellenar con el control, lo va a rellenar la gracia, lo va a rellenar el amor. Y tú decías, ¿y si no lo rellena el amor? ¿Y si no, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y la mente boicoteando. Vale. Sobre todo un curso de milagros es algo que nadie te va a obligar a hacer. Si lo haces es porque quieres. Y si no confías, no lo hagas. Porque a lo mejor no es tu momento y puede ser tu momento más adelante. Si tienes resistencia, si tienes muchas críticas, no sé, es que esto no es obligatorio para nadie. Realmente el Es una curso de elección. milagros se define como un curso obligatorio, pero solo tú decides cuándo empezarlo. Sí. Ese es el tema. Sí, ahí quería. Es como, pero tú puedes elegir quedarte donde estás y en tu percepción. Ahora, si quieres de verdad trascender los problemas que sientes que tienes en el lugar donde estás, muchas veces no vas a poder solucionar ese problema sobre el problema. No vas a poder solucionar ese problema controlándolo todo. O ese problema ni siquiera se va a solucionar cambiando lo externo que te lo está provocando, porque si te ha tocado algo, pues bueno, pues cuando como yo decía ayer a una paciente, lo mismo estás en la selva y te da miedo el león, la serpiente y tal, y dices, ojalá el león no mordiera, la serpiente no me asustara, la araña no picara. Entonces dice, vale, pues vete de la selva, vete a una playa. Y dices, es que el sol me quema, es que hay medusas en el agua, es que hay mucha gente y mucho ruido, vale, pues vete a la ciudad. No es que hay muchos coches, es que hay muchos semáforos. Entonces es como, vale, si quieres dejar de creerte que eres una víctima del mundo y que estás condenada al malestar, tienes que estar dispuesta a soltar una gran parte de tu percepción y decir, tiene que haber algo más de lo que yo estoy viendo, pero como yo no lo veo todavía y no lo sé, lo voy a soltar, lo voy a entregar y voy a pedir que se me muestre, pero para eso tengo que hacer espacio para ver y tengo que decir, quiero ver, ¿no? Exactamente. Y para mí la expiación también significa como todo eso, como entrego lo que no está en mi mano, hago espacio y estoy dispuesta a que se me muestre de otra manera, porque yo estoy dispuesta a cuestionarme la posibilidad de, ¿y si aunque yo esté nerviosa esto pudiera salir absolutamente increíble? Mis nervios no me van a dejar ver eso, me van a decir, esto es muy importante, tiene que salir muy bien, te juegan muchísimas cosas, has llegado hasta aquí, estás muy nerviosa, pero yo le digo a mis nervios, ¿y si fuera increíble? Y saliera muy bien, pero ¿cómo? Pero no lo sé, venga, vamos a controlarlo, vamos a hacer que sea increíble, ¿cómo? ¿Y si puede ser increíble precisamente porque lo sueltas? Porque tú ya has hecho tu 50% y ahora dejas que el universo haga su otro 50%. Exacto. Bien, vamos a dejar un espacio al final del podcast para resolver dudas que nos vais planteando. Quizás no una por una, no vamos a decir, nuestro amigo Juan desde la costa de California nos pregunta, pero vamos a intentar solucionar las dudas que tengáis. Por favor, si no respondemos en Spotify o en YouTube, no os preocupéis porque aquí vamos a ir solucionando. Sí, es que no sabemos si se puede responder en Spotify. No. Hay que investigarlo. Pero no os preocupéis que Sí. nosotros vamos a ir solucionando las dudas que tengáis y nos vais planteando. Por favor, planteadlas porque estaremos encantados. Vale. La duda que teníamos era sobre las relaciones entre personas. ¿Cómo puedo yo perdonar a alguien o interactuar con alguien que me ha hecho daño o con quien no estoy... Era sobre la validación. Sobre la validación. Bueno, una pregunta que nos llegó es cómo leo el curso de milagros, que creo que todo este podcast es la respuesta a esa pregunta. Creo que ya está. Luego, otra pregunta que nos llegó era acerca de cómo si yo me siento de una manera y la otra persona me dice que no tengo razón, que lo ve de otra, es decir, como un ejemplo de no validación y de no entendimiento. Era como, ¿qué hago, no? ¿Mando a esta persona a freír espárragos o acepto y me rindo a lo que la otra persona me está diciendo? Y yo quiero decir, ¿y si ninguna de las dos cosas? Yo creo que hay que poner límites. Yo creo que al final el otro no existe. Tenemos que entender que la persona con la que estamos interactuando es una persona que si genera algún conflicto, no han puesto ese conflicto y la vida no ha puesto ese conflicto para poder trascenderlo, pero siempre poniendo límites, siempre generando una validación de lo que estamos sintiendo con amabilidad, nada de cosas violentas, a ver, ¿no? Por así en decirlo. una discusión o en
o en una situación de conflicto entre dos personas, y con conflicto no me refiero a una pelea, sino a opiniones diferentes, lo que el otro ve y lo que el otro siente es verdad para el otro. Y lo que yo veo y lo que yo siento es verdad para mí. Pero ninguna de las cosas son realidad, porque son la interpretación que cada uno da según el lugar en el que está, su historia de vida, su proceso. Entonces, tenemos que entender que incluso aunque muchas veces no estemos de acuerdo, no veamos la historia como lo está viendo el otro, para él es verdad. Por lo tanto, validar su emoción es esencial. No puedo decir, estás exagerando, eso no es así. Bueno, puedes decir lo que quieras, pero que lo que quiero decir es que la otra persona no está exagerando, está viviendo su propia verdad, que la tuya es diferente. Entonces necesitamos encontrar el punto de respeto para ambos y decir, ok, pues si tu verdad es esa y te hace sentir así, y mi verdad es esta y me hace sentir así, ¿cómo podemos caminar hacia un lugar común en caso de que queramos seguir compartiendo? Si yo he dicho tal cosa sin ninguna mala intención desde mi lugar, pero a ti te ha dolido un montón, yo no lo veo así, pero puedo asumir la responsabilidad de que lo que yo he hecho, aún sin intención, te ha hecho daño, y puedo decir, ok, si a ti te hace daño que yo haga esto, voy a tenerlo en cuenta para en el futuro hacerlo mejor. Y la otra persona puede decir, vale, te lo agradezco, entiendo que esa no era tu intención, pero yo necesitaba expresarte que esto a mí me ha generado esto. Ahora, que todo el rato no conseguimos entendernos, yo creo que una de las formas de precisamente aprender sobre lo que el otro te está reflejando es el otro no me está validando. Entonces, ¿me estoy validando yo? No, porque si yo paso por encima de lo que siento todo el rato y compro la historia del otro por encima de la mía, a lo mejor el otro me está reflejando precisamente que yo necesito darle valor a lo que siento, y a lo mejor quiero decir, pues sabes qué, que si yo todo el rato me siento de esta manera y digo, venga, no, son historias tuyas, es verdad, tienes razón, a lo mejor yo soy la que no se está validando y tú me lo estás reflejando, y por tanto mi manera de hacerme cargo de eso es ponerte un límite y decir, ¿sabes qué? Que para que una relación humana y social funcione, tiene que haber como unos acuerdos o unas normas, y para mí son el respeto, la validación, la comunicación. En este vínculo no lo está habiendo, si no somos capaces de generarlo, de construirlo, entonces yo necesito poner distancia en este vínculo. Y ya sabes, si el otro no existe, el capullo eres tú. El otro no existe, pues el capullo entonces soy yo. No. Bien, yo creo que se ha quedado respondido. Esto que decimos del otro no existe realmente es así. Nosotros estamos basándonos en la ley del espejo. Cuando hay otra persona que hace algo que nos hace sentirnos incómodos, que nos hace sentirnos mal, generalmente este tipo de comportamiento lo estamos desarrollando nosotros mismos. Quizás no a un nivel tan evidente, algo más sutil, pero de esto estamos hablando, de esta resolución de conflictos a través del entendimiento, de trascender los conflictos poniendo a alguien superior que nosotros a nuestra disposición, que sería en este caso el Espíritu Santo y el universo. Básicamente, yo creo que igual podemos hacer un capítulo ahondando en lo del otro no existe para que se entienda mejor, porque tiene muchos matices. No es tanto como el otro no existe tal cual en nuestra experiencia humana, como yo digo, el otro sí existe. Exacto. Pero lo que hace el otro remueve cosas en mí que son mías, que no son del otro, y esa es la cosa, ¿no? Exacto. Que lo que el otro hace en realidad no es tan importante como lo que como yo lo vea. Como yo lo vea, ¿vale? Exactamente. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos. Si tenéis preguntas o comentarios, estaremos felices de recibirlos para ir respondiéndolos en otro episodio. Si tenéis sugerencias también. Gracias por estar aquí, por suscribiros, por darle a like, por compartirlo con todas las personas de las que os habéis acordado mientras estabais escuchándonos, por darnos apoyo, visibilidad y amor. Como el otro no existe, somos nosotros valorando nuestro trabajo y dándonos amor a través de vosotros. Brindo por ello. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Clavado. Ay. Yo creo que esto